Bueno, antes de empezar a programar, vamos a entender un poco cuál es la arquitectura de una aplicación en Android, la cual se basa en estas tres capas, ¿ok? Esas tres capas tienen un motivo de ser y es que hacen a una aplicación resiliente. ¿Por qué? Porque cada una de estas capas cumple con un principio de responsabilidad única. Entonces, tenemos tres capas, la capa de datos, la capa de dominio y la capa de interfaz gráfica, ¿ok? O UI. Si pueden ver acá, la capa de dominio aparece como una capa opcional y si bien es cierto lo es, pero acá lo vamos a implementar en aplicación para que vean cómo queda con esta capa de dominio porque es muy importante y actualmente las aplicaciones cuentan con esta capa sí o sí, ya que ayuda mucho a las pruebas. ¿Ok? Si tienen curiosidad un poco de dónde saqué esta imagen, está en la documentación oficial de Android, aquí justamente donde explica paso a paso la guía de la arquitectura. Entonces, si quieren ver un poco de qué va este documento, está muy bien, la verdad, para empezar. Igual aquí yo solo voy a resumir. Para hacer esta aplicación de notas, vamos a empezar con la capa de datos. Generalmente se ocupa esa capa de primero para probar bien las cosas y para tener las bases fuertes de qué va a ser la aplicación, de qué datos tengo. Es muy descriptivo esto de las capas, entonces no hay mucho donde perderse, ¿ok? Entonces, sí, aquí yo puse una flecha, ¿verdad? Que la primera capa con la que vamos a trabajar es la capa de datos. Y así va a ser reflejado en la construcción de la aplicación, ya en programación. Pero para explicar un poco cuál es la capa de datos o qué hace, se basa en dos partes. Aquí, aquí está marcado como la fuente de datos, ¿verdad? O el origen de los datos, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere esto? A que los datos de una aplicación pueden venir de una fuente remota, ¿ok? Una fuente remota. ¿A qué puede ser una fuente remota? Bueno, un REST API, ¿ok? Una fuente remota puede ser directamente un servidor de algún tipo u otros, ¿ok? Pero también puede ser una fuente de datos local, ¿ok? ¿Qué puede ser una fuente de datos local? Bueno, podría ser una base de datos local, que de hecho también hay bases de datos remotas, ¿ok? También acá podría ser. Algo local también podría ser un archivo, ¿ok? Entre otros. Para efectos de esta aplicación de notas, primero vamos a empezar poniéndole una base de datos local, o sea, esto de acá, ¿ok? Y luego podemos ver cómo expandirlo con una base de datos remota, ¿ok? Para que funcione en todo el Internet. Ahora, vean que aquí hay dos cosas, que aquí se empieza con la capa de datos u orígenes de datos, ¿verdad? Y después aquí aparece algo más que se llama repositorios. Los repositorios recopilan esa información que viene de la fuente de origen de los datos y nada más se la pone más fácil y más presentable, ya sea a la capa de dominio o a la capa de interfaz gráfica, ¿ok? Y ahora, ustedes pueden preguntarse por qué es esto de esta forma, ¿ok? Es porque la capa de los orígenes de datos o este apartado acá, lo que se enfoca es en encapsular los proveedores de los datos. Entonces, si yo dejo solamente los proveedores de los datos acá, en los orígenes de datos, y así lo reflejo en las clases y en la construcción de mi aplicación, lo que va a pasar es que si yo, por ejemplo, tengo de proveedor a Google, pero yo después quiero cambiar de proveedor a, no sé, a Amazon, ¿ok? Digamos que yo aquí tengo una base de datos en Google y aquí una Amazon DB, ¿ok? Una base de datos con Amazon. Lo que va a pasar es que me va a ser más fácil cambiar este proveedor porque todo se va a quedar acá. ¿Ok? Entonces, cuando cambio a Google, nada más tengo que hacer ciertos cambios, pero solo se quedan acá. En cambio, si yo no sigo esta arquitectura y yo lo hago de una manera desordenada, me va a ser muy costoso hacer estos cambios. ¿Ok? Y esa es la razón más que todo. Entonces, ya explicado esto, vamos a empezar con esta capa y vamos a ir retomando un poco este diagrama de la capa de datos. Pero ahora sí, ya podemos ir a Android Studio y crear nuestra próxima aplicación, que eso lo veremos en el siguiente video.